Es el 27º domingo del tiempo ordinario, 2 de octubre del año del Señor 2022. Hoy, un 2 de octubre de 1968, el gobierno de México, guiado por Gustavo Díaz Ordaz y el secretario de Gobernación Luis Echeverría, asesinaron a muchos estudiantes allí en la Plaza de las Tres Culturas en la Ciudad de México. Hace muchos años, hace 54 años, el propio gobierno de México asesinó a sus estudiantes. Hoy, el Evangelio está tomado de San Lucas, capítulo 17, versículo del 5 al 10. En aquel tiempo, los apóstoles dijeron al Señor: aumentanos la fe. El Señor les contestó: si tuvieran fe, aunque fuera tan pequeña como una semilla de mostaza, podrían decirle a ese árbol frondoso: arráncate de raíz y plántate en el mar, y los obedecería. ¿Quién de ustedes, si tiene un siervo que labra la tierra o pastorea los rebaños, le dice cuando éste regresa del campo: entra enseguida y ponte a comer? ¿No le dirá más bien: prepárame de comer y disponte a servirme, para que yo coma y beba, después comerás y beberás tú? ¿Tendrá acaso que mostrarse agradecido con el siervo porque éste cumplió con su obligación? Así también ustedes, cuando hayan cumplido todo lo que se les mandó, digan: no somos más que siervos, solo hemos hecho lo que teníamos que hacer. Palabra del Señor. El Evangelio de hoy tiene dos partes. La primera es la petición de los discípulos: aumentanos la fe. Los discípulos no piden dinero, ni poder, ni prestigio, ni cosas. Aumentanos la fe. ¿Por qué? Porque un poquito antes, del capítulo 17, versículo de 1 al 4, Jesús habla de no escandalizar a los pequeños y de perdonar. Y para eso se necesita tener mucha fe. Por eso el pedido de ellos es: aumentanos la fe, al final de cuentas. Ahora, la fe es reconocer que Dios todo lo puede, que Dios es grandioso, y por otra parte, que Dios nos ama. Es decir, Dios todo lo puede y Dios nos ama. Ahora, Jesús pone la imagen de la fe como el decirle a esa semilla de mostaza, decirle a este árbol frondoso que se mueve de un lugar a otro. Pero la fe es mucho más. Pone este ejemplo grandioso, pero hay muchos otros elementos de la fe, otras cosas que han pasado con la fe que son más grandiosas. Si tienes fe se pueden lograr cosas más grandiosas que mover un árbol de un lugar a otro. La fe tiene que crecer poco a poquito, ¿no? Ahora, con la fe todo es posible. Lo vemos en los evangelios. Cuando la gente viene a Jesús, dice: tu fe te ha salvado, tu fe te ha curado. Es esa fe que mueve montañas. Lo dice el profeta Isaías: si no crees, no serás fundamentado. Y la primera lectura de Habacuc dice: el justo vivirá por su fe. Ahora, la fe, al final de cuentas, es confiar en el Señor. Pero no es una confianza solamente subjetiva, optimista: Dios todo lo puede, o un creer que Dios puede hacer todo lo que yo quiero, al final de cuentas, ¿no? Ahora, una fe que es confiar en el Señor tiene que ser fundamentada, tiene que ser instruida, si no cae en la superstición. Y de hecho la gente muchas veces: tengo mucha fe, pero va con los curanderos, con los que leen las cartas y tantas cosas. Por eso la fe tiene esos tres elementos. El primer elemento es confiar en el Señor. Le doy mi vida, me adhiero al Señor porque Dios es digno de mi fe. Tengo confianza en Él. La segunda, tengo que formar mi fe. Es decir, creer en ese depósito de la fe, que también escuchamos hoy la segunda lectura de San Pablo, que dice, ¿no?: conforme a tu predicación, a la sólida doctrina que recibiste, guarda este tesoro. Es decir, la fe tiene que ser formada, no solamente el sentimiento, el gusto. Es decir, qué es lo que Jesús nos enseña y qué es lo que la Iglesia nos ha enseñado por estos 2000 años. Ese depósito de la fe, ese contenido de la fe. Es decir, tiene que tener una sólida doctrina, y no para no ser llevado como el viento de un lugar para otro. Es acerca de la verdad de Cristo y la verdad de la Iglesia, ¿no? Ahora, esto nos va a llevar a hacer la voluntad del Señor, ¿no? Y ese creer, ese conocer, que es las Sagradas Escrituras, los mandamientos, los sacramentos, al final de cuentas, la participación semanal en la Eucaristía, la oración, el ser santo, ¿no? Eso es nuestra fe. Entonces, es un confiar, un creer, que es, repito,
conocer el depósito de nuestra fe y un actuar, es decir, hacer la voluntad del Padre, ¿no? Y por eso va la segunda parte del Evangelio de hoy, de aquel siervo, ¿no? Jesús dice que somos solamente siervos, que estamos llamados a hacer lo que cada uno debe de hacer. Y va muy en relación con la palabra de los talentos. Cada quien nos dio talentos y eso es para el servicio de los demás. Y el modelo es Jesús, el siervo. La carta a los Filipenses, el capítulo 2, versículo del 5 al 11, Jesús es el siervo. No se agarró a su divinidad, sino que se hizo esclavo de la humanidad. O la Virgen María, he aquí la esclava del Señor, hágase en mí según tu palabra. Y cuando uno cree en el Señor, se pone en sus manos. La Virgen María lo dice en el cántico del Magnificat, el Señor ha hecho grandes cosas por mí. Nosotros simplemente somos siervos. Y esa es una ventaja. El dueño de todo, el que hace todo es el Señor. Yo coopero a la construcción del reino de Dios porque creo en Él, porque me adhiero a Él, porque lo conozco. Las tres cosas van juntas. Confiar en el Señor, creo en Él, lo conozco y hago lo que Él dice. Pero si nomás confío y no conozco, no sé lo que Él quiere, menos voy a hacer lo que Él quiere, voy a caer en supersticiones al final de cuentas, ¿no? En magias y en muchas cosas que no tienen sentido. Por lo tanto, confía en el Señor, cree en Él, conoce lo que Él quiere de ti, el depósito de la fe, el credo, los mandamientos, los sacramentos. Participa en la Eucaristía cada semana, al menos. Reza todos los días. Acércate al Señor para que hagas la voluntad del Señor y seas, como dice el Evangelio, somos más que siervos. Hemos hecho lo que tenemos que hacer. Hoy es domingo, hay que ir a misa, te recuerdo. En este mes de octubre, que es el mes del Santo Rosario, y haz la prueba de ir a misa todos los días durante este mes de octubre. Te va a hacer tanto bien, te lo aseguro. Y el próximo domingo 9 de octubre, nuestro fundador, el Beato Juan Bautista Scalabrini, será proclamado santo por el Papa Francisco. El próximo domingo 9 de octubre. Estar pendiente. Comparte este video y ponle like. Dios te bendiga.